Si tienes o quieres un coche eléctrico, te vas a tener que comprar un cargador específico para casa. No, esto es mentira, esto es un mito más del coche eléctrico y te voy a explicar por qué. Ahora bien, igual que te voy a demostrar con números sacando la calculadora que no necesitas un cargador específico para tu casa, también te voy a explicar cuáles son los motivos por los que en realidad sí es mejor idea que lo tengas, pero no un requisito imprescindible. En este vídeo, como te digo, te voy a explicar esto y te voy a dar algunos otros tips, alguna otra información interesante sobre tener un coche eléctrico y tenerlo en casa, etc. En tu casa tienes enchufes normales donde enchufas la lavadora, la nevera, cualquier electrodoméstico o dispositivo. En Europa todos estos enchufes dan 230 voltios y 10 amperios, lo que nos da una potencia de carga de 2,3 kilovatios. Y si el enchufe está en un circuito que admite 16 amperios, entonces la potencia sería de 3,7 kilovatios. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que si dejas tu coche cargando toda la noche, de hecho, solo las horas en las que tú estés durmiendo, que se entiende que vas a dormir 8 horas, con un enchufe de 10 amperios conseguirías cargar 18,4 kilovatios hora. Es decir, unos 108 kilómetros de autonomía si tenemos en cuenta el consumo medio típico de un coche eléctrico, de media, ya te digo, entonces estamos considerando ahí la media entre coches urbanos, berlinas, sub, todo tipo de vehículos y en un uso combinado. Conseguirías unos 108 kilómetros de autonomía con una carga nocturna de 8 horas. Ahora bien, si el enchufe es de 16 amperios, podrías cargar 29,6 kilovatios hora en una noche de carga. Y no una noche completa, las 8 horas que estás durmiendo. Y esto se traduciría en aproximadamente unos 174 kilómetros de autonomía. Además te diré, los coches consumen menos en ciudad. Si vas a cargarlo en casa es para el uso diario y el uso diario lo más habitual es que sea mayoritariamente en ciudad. Es decir, que las cifras de autonomía podrían ser incluso mejores. Pero, ¿es esto suficiente? Pues vamos a verlo con los kilómetros que realmente hace un conductor medio al día. En España, según las distintas fuentes de información que hay, la DGT dice que la media es de 30,7 kilómetros diarios. Estamos hablando de que vamos a conseguir entre 108 y 174 kilómetros, así que estaríamos muy por encima de lo que marca la DGT que hacemos de media. El Ministerio para la Transición Ecológica indica que hacemos 41,6 kilómetros al día de media. Y hay otras estimaciones, otras fuentes de datos que es verdad que elevan la media a 79,5 kilómetros diarios. Aún así, incluso en el caso más extremo, que serían 80 kilómetros diarios, con un enchufe normal a 10 amperios nos daría más autonomía de la que gastamos cada día. Y si tenemos un enchufe de 16 amperios, pues todavía es mejor, evidentemente. Así que aquí tenemos la demostración de que con un simple suco, con un simple enchufe convencional de casa, de los que tenemos todos, podríamos cargar lo suficiente para nuestro día a día. Y de hecho, tendríamos, digamos, llamémoslo así, un excedente, una carga de sobra, para que a lo largo de la semana se nos acumulen kilómetros de autonomía, kilovatios hora de batería en nuestro coche para poder tener más carga de sobra para el fin de semana. Pero ahora aquí es donde viene la parte importante, el giro crítico en toda esta historia, y es que hay que considerar, ¿es recomendable hacer este tipo de carga a largo plazo? Bueno, pues te lo voy a explicar. Aunque es verdad que un enchufe de casa es suficiente en muchos casos, y es verdad que si sacamos la calculadora, los cálculos son inequívocos y es verdad que cargándolo por la noche tendríamos suficiente y de sobra para hacer nuestros recorridos diarios. Bueno, pues en realidad hay varias razones, eso sí, por las que un punto de carga específico es mejor opción. Ya te digo, no es un requisito, pero es verdad que es mejor opción. El primer punto es la seguridad, y esto es crítico. Los enchufes normales no están diseñados para aguantar cargas de alta intensidad durante muchas horas seguidas. Esto sencillamente lo que podría provocar es que se sobrecaliente la instalación y en el peor de los casos, que tampoco es que sea algo que vaya a pasar sí o sí, pues evidentemente se podrían provocar problemas en la red eléctrica doméstica. Además hay otro motivo clave y es la eficiencia y la estabilidad. ¿Por qué? Pues porque un cargador específico, es verdad, que regula mejor la potencia, reduce las pérdidas de energía, que a fin de cuentas esto se traduce en un ahorro económico a largo plazo y también se optimiza el proceso de carga. Otro punto clave es, desde luego, la comodidad. Un punto de carga dedicado permite que podamos
programar y gestionar mejor las cargas y que así pues, nos podamos adaptar a tarifas nocturnas y evitar los picos de consumo. En definitiva, nos permite gestionar mejor la energía tanto cuando la necesitamos en mayor medida en la vivienda y en el consumo que hacemos en la vivienda, como cuando nos interesa más desviarla, digamos, derivarla al vehículo eléctrico para reducir los costes. También hay que tener en cuenta el punto de la velocidad de carga. Y es que mientras que un enchufe normal puede tardar más de 24 horas en cargar un coche por completo con una batería grande, con uno de estos cargadores específicos para coches eléctricos de 7,4 kilovatios o incluso más, pues se puede reducir ese tiempo a la mitad o incluso menos tiempo. Y por supuesto, hay que tener en cuenta el punto de la durabilidad de la instalación. Evitar con este tipo de dispositivos de carga específicos para el vehículo eléctrico el desgaste del sistema eléctrico de casa, que como decía anteriormente no está pensado para un uso intensivo y prolongado. Así que en resumen a lo que quería llegar es a que efectivamente es un mito que necesites, que sea un requisito instalar un punto de carga específico en casa para un coche eléctrico, pero sí que es verdad que si lo vas a utilizar a diario, un punto de carga te va a dar más seguridad, eficiencia y comodidad y por lo tanto es recomendable, muy recomendable de hecho, pero no es un requisito. Y sobre todo este tema en realidad quiero profundizar mucho más en el futuro y te invito a que te suscribas al canal para este tipo de vídeos y contenidos más interesantes porque realmente hay muchos mitos en torno al coche eléctrico. Cuando te vas a comprar uno te marcan muchos requisitos que son cosas imprescindibles que tienes que hacer y en realidad para tener un coche eléctrico no hacen falta tantas cosas como nos dicen. De hecho, puedes perfectamente sobrevivir sin un punto de carga en casa, sin plaza de garaje, sin tener un chalet en el que tener un cargador para tu coche eléctrico. De verdad, no es necesario y ya te explicaré más adelante por qué y cómo se sobrevive de esta manera. Si este vídeo te ha sido útil, dale like, suscríbete para más contenido sobre coches eléctricos y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.